Saludos para todos los hermanos en esta noche, en la continuidad del estudio de la doctrina del santuario. Para el día de hoy nos toca estudiar la lección número 23 y vamos a ponerle título a nuestro estudio de esta noche: Vislumbres del Evangelio en las medidas y colores del cerco del tabernáculo. Vislumbres del Evangelio en las medidas y colores del cerco del tabernáculo. Las medidas de la cortina del atrio eran muy significativas. Empecemos desde este punto. Veamos el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo capítulo 27 y el versículo 18 dice así: la longitud del atrio será de 100 codos. Esto habíamos estudiado en el estudio pasado. Y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro. 50 codos por el otro. Y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido serán y sus basas de bronce. Qué importante entonces comprender que la altura de la cortina blanca del atrio eran de 5 codos de alto. Ya sabemos que había pues 3 codos, ¿no? El codo común, que medía 45 centímetros, el codo de hombre, que medía de 50 a 55 centímetros, y el codo especial, que medía 60 centímetros. Sabemos por historia que el tabernáculo, el atrio, fue construido pues con el codo especial de 60 centímetros. Y la altura era 5 codos, cada codo 60 centímetros. Quiere decir que la altura de la cortina del atrio era de 3 metros de alto. Por eso ningún hombre podía mirar por encima. Porque pues no había ningún hombre en los días de Moisés, no había ningún hombre pues que medía más de 3 metros. Entonces la longitud era de 100 codos de largo, quiere decir 60 metros. Era de 50 codos de ancho, quiere decir 30 metros de ancho. Y la altura era de 5 codos, quiere decir 3 metros de alto tenía la cortina. Y eran de lino torcido, era de lino blanco, y sus basas eran de bronce. Si nosotros le damos aplicación evangélica, el atrio, que medía 50 codos por la parte oriental y 50 codos por la parte occidental, de largo medía 100, 2 veces 50 por cada lado, según la palabra de Dios. El número 50 se relaciona con libertad. Y libertad o liberación quiere decir también salvación. Libertad pues significa salvación, o quiere decir también jubileo. El término jubileo viene del idioma hebreo, que quiere decir yovel o jovel, que alude al cuerno de un macho cabrío que se utilizaba como instrumento sonoro para anunciar al pueblo el año del jubileo. O sea, 100 codos por un lado, 2 veces 50, 100 codos por este lado, 2 veces 50, 50 en la parte posterior y 50 codos en la parte frontal. Este número 50 significa el jubileo. En el libro de Levítico se ordena a los hebreos contar 7 semanas de 7 años, es decir, 7 veces 7, que hace 49 años. Cada 50 años tenía lugar la celebración del año del jubileo, que en hebreo quería decir cuerno o trompeta. Después de un periodo de 49 años, 7 por 7, se anunciaba a son de trompeta
el descanso de la tierra. Cada 49 años, y el año 50 era el descanso de la tierra, que ocurría por espacio de un año, completando así 50 años. 49 más 1, 50. En el libro de Levítico, capítulo 25 y el versículo 10 dice: santificaréis el año 50, dice, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo, y volveréis cada uno a su posición, y cada cual volverá a su familia. Qué importante era este año, el año del jubileo. Cada 50 años, entonces dice, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Y vamos a ver qué significaba esto. Entonces todos, pues, los israelitas esperaban ese año. Todos los que habían sido vendidos como esclavos esperaban ese año. El año 50 era el año de la libertad, el año del jubileo, que estaba simbolizado en los 50, ¿no? Las medidas 50, 50 que se repetía en el cerco del atrio. Y la inspiración confirma esto, dice: las deudas eran perdonadas cada séptimo año, y cada 50 años, o sea, en ocasión del jubileo, todas las fincas volvían a sus primitivos dueños. O sea, si alguien vendió su finca, vendió su parcela, vendió su terreno, ese terreno quedaba libre después de 50 años. Podría él reclamarlo como suyo. La tierra no se vendía a perpetuidad, dice la inspiración. Según el libro de Levítico, capítulo 25, 23 al 28 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice Jehová. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por eso nadie puede decir esto es mío. Todos nosotros debemos considerarnos pues administradores o mayordomos, pero no dueños. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Y era después de 50 años. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. O sea, si yo vendo un terreno, después de unos años, mi hermano podría rescatarlo. Así nos avalaba esta ley. Podría devolverle al señor, al dueño actual, el dinero que pagó por la propiedad y podría rescatarlo. Eran así las leyes. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posición. O sea, la tierra no se vendía a perpetuidad. En esa ocasión, no solo la tierra descansaba, también cada propietario recobraba las posesiones que se hubieran visto obligado a vender, hipotecar o enajenar de otro modo, excepto las casas situadas dentro de la ciudad amurallada. Un motivo de mucha alegría era que los esclavos hebreos con sus familias quedaban en libertad total al cumplirse este tiempo. Por supuesto que no hay alegría más grande el ser libre, ¿no?
Los esclavos que eran vendidos a precio y eran grandemente obligados a trabajar, tenían su libertad después de 50 años. Por supuesto que la gente en aquel tiempo era gente de más fuerza, de más años de duración, y 50 años, se pasaba como nada sobre ellos. Y lo importante es que este año del jubileo era un día muy importante, un año muy importante, porque así se daba libertad a los esclavos y a la tierra que había sido vendida, y no teníamos posibilidades, la gente no tenía posibilidades de poderla rescatar. Gracias a ese año de jubileo que tiene un significado profundo respecto al plan de la salvación. Si nosotros estudiamos evangélicamente, para el verdadero creyente, esto representa la libertad con que Jesucristo, nuestro Salvador, nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Y esto lo confirmó Él con su propia voz, diciendo en el Evangelio según Juan, capítulo 8 y el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, quiere decir que nuestro jubileo para nosotros representa la justicia perfecta de Cristo. Cuando dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, hay personas que a veces publican libertad, pero no es una verdadera libertad. Pero la obra que Cristo desarrolló en esta tierra nos da verdadera libertad. O sea, una salvación de verdad, quiere decir. No una salvación a medias. No una salvación que en el futuro algunos piensan alcanzarlo. La justicia de Cristo nos da una salvación ahora. O sea, quiere decir, si ahora comprendes la obra perfecta de Cristo, si tú ahora entiendes que la salvación es en base a los 4 actos redentores que Cristo desarrolló, y que Cristo con su vida y su muerte dejó satisfecha y cumplida la ley a plenitud, y si tú lo aceptas, si tú crees de todo corazón en la obra perfecta de Cristo, quiero decirte que hoy llegó para ti el día del jubileo, el día de la libertad, porque Cristo nos hizo libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, o sea, la verdad de la justicia de Cristo, la verdad de la santa ley de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad que Cristo en esta tierra consumó nuestra salvación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad, que Cristo es nuestro Salvador, y que Cristo vivió a la altura de la ley a plenitud, que Él cumplió el código de la ley, que Él, su vida y su carácter, su naturaleza, estuvo en acorde con la naturaleza de la ley, y que su vida, su carácter estuvo en acorde y cumplió los altos requerimientos de la ley. Entonces, ese conocimiento de la verdad de Cristo, del carácter de Cristo, de la obra de Cristo, ese conocimiento nos hará libres. Libres quiere decir libres de la culpa del pecado y libres del poder y del dominio del pecado. Así que qué importante es comprender las medidas y los colores del cerco del santuario. O sea, esas cortinas largas, ¿no? De 100 codos por 50. Estamos estudiando el cerco del tabernáculo y hemos comprendido que el número 50 representa el anuncio de la buena noticia del año del jubileo, que representa el anuncio de la salvación con que Cristo nos hizo libres. Las cortinas para el cerco del atrio eran de lino blanco torcido. Y allí nomás, si nosotros empezamos, pues el color blanco es símbolo de pureza, símbolo de perfección, símbolo de santidad, y está muy representado
en la obra, en el carácter, en la vida que Cristo desarrolló en esta tierra. Porque la vida de Cristo fue tan blanca como esa cubierta, como esa cortina que cercaba pues el santuario. Así como esa cortina blanca, así fue blanca la vida de Cristo. Fue una vida transparente, una vida de pureza, porque Él nunca pecó. Qué importante que estamos estudiando el cerco del tabernáculo, que era esa cortina de color blanco. Las cortinas entonces para el atrio eran un tejido de hilos, cada uno de los cuales se componía de varias hebras finas y eran muy resistentes. Esa cortina duraba muchos años, muy resistente. Nadie la podía romper con facilidad. Simbólicamente hemos visto entonces el lino blanco representa la justicia divina. De hecho, solo la justicia divina es la única que resiste ante cualquier ataque. Además, la blancura de la cortina anunciaba para el pecador israelita, pues entrada prohibida. Cuando una persona se acercaba allí al cerco y veía la blancura de la cortina blanca, allí no más había un mensaje para el pecador, para que él pueda ver su carácter y pueda comparar con la blancura de la cortina. En el espíritu de profecía dice así: la entrada al campamento estaba prohibida a toda persona que por cualquier causa fuese considerada inmunda. ¿Ve? Entonces, la entrada al campamento estaba prohibida a toda persona por cualquier causa fuese considerada inmunda. O sea, un inmundo no entraba con facilidad allí. Por lo tanto, el mensaje era la cortina blanca. Y era necesario también que reinase perfecto orden y pureza para que Israel pudiese gozar de la presencia de un Dios santo. Recordemos allí que en ese tabernáculo estaba la presencia de Dios. Y allí veían los israelitas cada día su gloria. De noche lo veían en columna de fuego y de día lo veían en columna de nube. Por lo tanto, empezando por el cerco, que era una cortina blanca, símbolo de pureza, es allí donde el pecador podría ver que su carácter y su vida y sus prácticas no concordaba en nada con la blancura de esa cortina. Frente a la bellísima cortina blanca, en contraste con las tiendas grises de alrededor, porque esas cortinas negras y grises que eran los techos, por supuesto, y los cercos que rodeaban los campamentos, las casas de los israelitas, había un contraste abismal. La pureza y la blancura de la cubierta hacen impresión de la pureza y santidad de adentro del tabernáculo. Por esa razón el Dios del cielo, antes de que nosotros podamos entrar, antes de que nosotros podamos vivir en la presencia de Dios, por esa causa nuestro Dios cada día nos justifica y nos regenera, y también cada día nos santifica, antes de que nosotros podamos entrar por las puertas de la ciudad celestial. Quiere decir que es aquí en la tierra donde nosotros tenemos que ser regenerados cada día por la obra del Espíritu Santo. Es aquí donde día a día recibimos la impartición de la justicia de Cristo. Es aquí donde el Espíritu Santo plasma y graba pues los principios de la ley de Dios en nuestra mente, para que nosotros podamos andar en santificación, para que nosotros podamos desarrollar esa vida santa, antes de que nosotros podamos entrar por las puertas de la ciudad celestial. No es que en el día final nosotros vamos a ser perfeccionados, es aquí ahora. Recordemos que la salvación es obra divina, y Él cada día nos justifica, y cada día nos regenera, y cada día nos santifica, para que nosotros podamos andar en santidad mediante la santificación.
También las cubiertas del cerco del atrio eran altas, medían 5 codos de altura. Ya sabemos que fue construido con el codo especial, 60 centímetros. Quiere decir que la altura de la cortina pues era de 3 metros de alto. Era muy alto para un hombre así parado. Entonces, nadie podía mirar por encima de la valla. Simboliza que nadie puede mirar a Dios. Dios no se deja ver porque su gloria nos consume. También las cubiertas del tabernáculo eran muy altas que las del atrio, indicando que a Dios no lo podemos ver a causa de nuestro estado pecaminoso. Nosotros somos aceptados por nuestro Dios en mérito a la justicia de Cristo, no porque nosotros lo merecemos. El hecho de ser tan blanco, pues las cortinas del atrio, es como si nos dijeran entrada prohibida. Era un mensaje, entrada prohibida. El hombre tendría que ser salvo primero. La entrada hacia Dios está prohibida para toda persona, ya que hubo un solo hombre, quien por dentro y por fuera, él por dentro y por fuera es puro y blanco como esas cortinas. Cristo, el carácter de Cristo fue tan limpio y tan perfecto. En todo el trayecto de las Escrituras podemos encontrar que ningún hombre pudo desarrollar igual a ese carácter que él desarrolló. El carácter de Cristo fue sin mancha, sin contaminación, dice la palabra. Él fue el único hombre humano que se paró en esta tierra y que vivió 1 año o 2. Él vivió 33 años y medio, una vida pura. La palabra dice que Él fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Su vida fue impecable, así como esa cortina tan blanca del cerco del santuario. Esto está escrito, lo que estamos diciendo, la palabra de Dios la confirma. En el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2, 22 y 23 dice así: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¡Qué importante! El cual, o sea, Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, no engañó a nadie. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, o sea, cuando le pegaban, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No es como nosotros. Nosotros a veces los seres humanos nos creemos puros, nos creemos perfectos, pero si alguien nos da una bofetada, si nosotros pudiéramos le damos también igual, o de lo contrario lo denunciamos, o vamos allá al pastor y pedimos exclusión. Pero Cristo, Él dice que cuando a Él le maldecían no respondía con maldición, sino que Él miraba al cielo y pedía bendición para su agresor. O sea, la blancura de las cortinas era un mensaje constante para el pecador. Es para examinar nuestra condición constantemente. Y para que nosotros nos hagamos estas preguntas. ¿Es nuestra vida así blanca y transparente como esa cortina? ¿Concuerda mi carácter con la hermosura de esas cortinas? Constantemente. Cuando estudiamos la doctrina del santuario y cuando llegamos a estudiar y a ver el atrio, allí que tenía una cortina tan blanca, es un mensaje constante para nosotros los seres humanos pecadores. Es para examinar nuestra condición, para examinar qué tipo de naturaleza tenemos.
Mucha gente quiere seguir a Cristo y es algo muy bueno, extraordinario es hacer eso, seguir a Cristo. Pero primero lo que Dios quiere enseñarnos al mostrar la blancura de esa valla blanca, ese cerco, es que nosotros somos gente de carpas grises. Carpa gris de este mundo sucio y contaminado, que contrastamos con la pureza de Él, el Dios verdadero, que nosotros contrastamos con el carácter que Cristo desarrolló en esta tierra. Por eso nadie puede sentirse puro en sí mismo. Nadie puede sentirse perfecto en sí mismo. Qué importante es que todos nosotros nos sintamos contaminados. Por eso la palabra de Dios presenta solo la justicia de Cristo como nuestra única base salvífica, diciendo: y vosotros estáis completos en Él, porque solamente la vida de Él concordaba con el color blanco de esa cortina, que era el cerco pues del santuario. Solamente el carácter de Cristo fue puro, al igual que esa cortina. Qué importante es que nosotros podamos comprender el significado de la blancura de esta cortina, y así pues seguir el camino de la salvación. Todo pecador primero tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa y degradada y depravada. Reconocer nuestros pecados y nuestra condición perdida y manchada pues de pecado. Muchos supuestos maestros de la Biblia enseñan que nuestra condición pecaminosa es una simple filosofía. Pero, ¿qué enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios es tan contundente que refleja cómo es nuestra naturaleza, cómo es nuestra condición delante de Dios, y que no concuerda nada con la blancura del cerco del santuario. No concuerda nada. Y por lo tanto la palabra de Dios enseña que los seres humanos todos estamos manchados, todos estamos contaminados y sucios con el pecado, porque el pecado es una naturaleza maligna y perversa. El pecado es un intruso que se ha arraigado de las naturalezas de los seres humanos después del pecado, como consecuencia del pecado. La Biblia enseña así, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10, seguido al 23, dice así. La Biblia nos lo dice: nadie es justo. Romanos 3:10. Versículo 11. Nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Nadie entiende nada de la obra que Cristo desarrolló en esta tierra. Nadie entiende que la salvación tiene dos aspectos. Nadie entiende, dice. Nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Dice más, dice que todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos, nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Versículo 13, solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Versículo 14. Hablan con amargura y maldición a la gente. Versículo 15. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. O sea, se mata también con el odio. Por eso, 1 de Juan 3:15 dice: el que aborrece a su hermano es homicida. Versículo 16. A donde quiera que vayan, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. Versículo 17. No saben vivir en paz. Versículo 18. No respetan a Dios.
O sea, debemos nosotros empezar reconociendo esto. Y el versículo 23 dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de la gloria de Dios. Bien, estamos llegando a la parte final, a la conclusión de esta lección número 23. ¿Quiere ser sincero y reconocer su culpa? ¿Quiere ir con su vida perdida a nuestro Dios? Si es así, entonces, a pesar de todo, Dios tiene una entrada para todos. Aparte del cerco, pues había una sola puerta de entrada. Y Dios tiene esa puerta de entrada, que también representa la justicia de Cristo. Estaba al lado oriental, donde sale el sol. Era una puerta para el pecador, una puerta abierta. Y esa puerta abierta es la justicia perfecta que Cristo desarrolló a nuestro favor. Esa puerta abierta son los 4 actos redentores que Él desarrolló. Porque a través de esos 4 actos de amor, la ley quedó cumplida. La ley quedó satisfecha. Y el pecador tenemos que entrar cada día a través de la fe. Queridos hermanos, queridos amigos, hemos estudiado en esta noche, pues, vislumbres del Evangelio en las medidas y colores del cerco del tabernáculo. Y hemos visto ampliamente esta gran simbología que representa la justicia perfecta de Cristo y la obra que Él desarrolló a favor de nosotros. Quiero concluir este estudio con un momento de oración. Os invito a todos los que podáis postrarnos de rodillas para dirigirnos al trono de la gracia, a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre. Muy agradecidos, Señor, estamos porque en esta noche, a través de tu santa palabra, nos hemos profundizado y hemos comprendido una vez más la grandeza de la justicia de tu Hijo, la única base y seguridad de nuestra salvación. Oh Señor, estamos agradecidos porque Cristo es nuestro abogado, nuestro sustituto, porque la vida de Él fue tan transparente como esa cortina que era el cerco del santuario. Oh Señor, en mérito a la justicia de Él, perdona nuestros pecados, úngenos con el poder de tu Espíritu, ilumina mejor nuestra mente para comprender tu palabra. Pido una bendición especial por todas las personas que han escuchado tu palabra en esta noche y que tu Santo Espíritu pueda obrar en sus corazones. Tu paz y tu bendición nos acompañe. Te imploramos en los méritos sagrados de nuestro Señor Jesús. Amén.